Muy buenas tardes, familia. Un saludo muy grande. Soy Luis, están en la caja de Pandora y volvemos a estar en un nuevo programa. Ahora sí, ya estamos terminando de perfilar nuestra primera semana después de vacaciones. Último día, el cuarto, es el jueves. Hoy estamos a jueves 2 de septiembre. Y como siempre, los jueves tenemos a Adrián García. Entonces, ahora en unos minutos vamos a saludarlo y vamos a estar 1 hora y media con él. Luego habrá otra hora y media con José Ramón y terminamos el día. Pues antes de empezar, deciros, ahora estamos saliendo en transmisión directamente desde Odyssey. Para la gente que estéis en un sitio blockchain descentralizado, ya sabéis lo que significa, que no nos pueden censurar. Estamos en Twitch, seguimos estando en los Facebook, la fanpage La Caja de Pandora y el de Luis Palacios. Y ahora ya comento, estamos saliendo a 4 YouTubes, pero ya siempre os digo que si a lo largo de las 3 horas se dice algo raro, lo descargamos y al día siguiente lo subimos las partes blancas directamente a YouTube, que también las subimos a iVoox y a Spotify y a otros lugares también. Y dicho esto, vamos a saludar aquí a Adrián, que ya lo tenemos. Hey. ¿Qué tal, Adrián? Hola, Luis. ¿Qué tal? Pues mira, bien. Aterrizando después del mes de agosto, ¿no? Que siempre es una experiencia de desconexión y con muchas ganas de explicar hoy lo que vengo a contar, que creo que es súper interesante. Yo creo que todos aquellos que no lo conozcan van a quedar bastante intrigados. Bueno, pues hay que decir que los amos del tiempo vamos a dar hoy la primera parte y otro día la segunda parte, de aquí a 15 días. La semana que viene tendremos a Nadia, la pareja de Adrián, que también seguiremos dando fuerte. Y ya si quieres, Adrián, entramos en materia. Perfecto, pues mira, voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Vale, aquí lo tenemos. Vale. Perfecto, ¿se ve bien? Sí. Perfecto. Venga, pues yo me voy para ahí también. Muy bien, pues la charla de hoy la he titulado Los amos del tiempo, porque, bueno, ya sabéis que hemos estado recorriendo un camino bastante largo en estos últimos programas. Bueno, ya llevamos, yo creo, alrededor de 12, 15 programas en los que hemos estado iniciando, desvelando las bases de la ciencia, en este caso, pues bueno, de una civilización raíz que fue la que legó a través de todas las civilizaciones que nosotros conocemos como civilizaciones antiguas, como Egipto, Sumeria, Babilonia, las civilizaciones precolombinas, etcétera, la India, Veda, etcétera, un conocimiento aparentemente misterioso, pero sustentado por una ciencia que es muy real, por una ciencia que los une a todos, en realidad, ¿no? Y esto es lo que hemos ido desvelando en distintos programas. Y hoy vamos a desvelar otra pequeña parte de todo esto. Como decía Luis, lo he tenido que partir en 2 partes por la complejidad, porque vamos a entrar en algunos temas matemáticos. Y no quiero que nadie se sature, porque cuando hacemos los programas de 1 hora y hablamos de matemáticas es como que ¡pum!, todo va muy rápido, ¿no? Y prefiero poderme explayar con calma, explicando cada uno de los puntos y que luego nos dé tiempo a comentar, ¿no? A hacer alguna pregunta y hacer alguna aclaración si es que es necesario, ¿no? Si tenéis dudas, si tenéis alguna cosita que queráis preguntar, pues guardarla y al final del programa dejaremos un espacio para que podáis participar y estar ahí y contribuir también, ¿no? Que, bueno, ya sabéis que al final esto es algo que hacemos entre todos. O sea, yo estoy aquí explicándoos cositas, pero que al final esto es algo que construimos juntos porque vosotros sois los que vais a recibir esa información y vais a ayudar a difundirla, ya bien sea sencillamente a conocerla vosotros mismos o compartirla siempre que la consideres interesante con otras personas que puedan estar en la onda de conectar con todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Fijaros que he puesto aquí una imagen que es muy significativa. Voy a ampliar un poquito. Es una imagen muy bonita que se ve un astrolabio, ¿no? Que es un aparato que sirve para calcular pues dónde están los planetas, dónde están las estrellas, etcétera, y que se ha usado en navegación desde hace muchos siglos. Y además, fijaros que en esta imagen pues se ven los distintos signos del zodíaco en una circunferencia de 360 grados, ¿no? Se ven por ahí los grados. ¿Y esto por qué lo pongo? Porque vamos a hablar de los amos del tiempo y precisamente
la gente que ideó todo el sistema de metrización del tiempo que utilizamos hoy en día conocía perfectamente las correspondencias entre el cielo y la tierra, ¿no? Es decir, entre esas matemáticas, ese código que hace que las cosas funcionen y que hace que las cosas se engranen allá arriba y aquí abajo. Entonces, hay una frase que me encanta de Plutarco, no sé si conocéis a Plutarco. Plutarco de Queronea era un sacerdote del Antiguo Egipto, con un conocimiento bastante profundo de todo lo que es la tradición hermética. Y la frase, la cita de Plutarco es sobre Pitágoras. Sabéis que Pitágoras es un personaje que me gusta especialmente porque fue la persona que trajo a Occidente la base del conocimiento hermético procedente de Oriente, ¿no? Y dice así: Pitágoras, cuando era preguntado sobre qué era el tiempo, respondía que era el alma de este mundo. Bueno, puedes ver que es una frase con un nivel de profundidad bastante potente. Y ahora vamos a ir desvelando qué significa esta frase de Pitágoras y cómo se conecta con todo lo que vamos a ir aprendiendo hoy, ¿no? Antes que nada voy a hacer un pequeño repaso por algunos conceptos que hemos ya visto, pero que son importantes para comprender la trascendencia de lo que vamos a desvelar hoy. Ya sabéis que hemos hecho distintos programas. En varios programas estuvimos tratando el misterio del nombre del creador en hebreo. Y fijaros que esto es un diagrama que he puesto aquí, que resume muy bien la relación que está encriptada en diferentes conceptos, digamos, tanto el propio nombre del creador en hebreo como la frase que encontramos en el libro del Éxodo 3:14, que dice yo soy el que soy, como el propio nombre fundacional de Hélade, que bueno, que nosotros lo conocemos actualmente como la antigua Grecia. Hay que decir que detrás de todo eso hay mucho más misterio del que nos han contado, como con otras muchas cosas de la historia. Y que otro día hablaré de cuál es la verdadera raíz de ese conocimiento, que es la cultura iliria, y que otras culturas, cultura iliria y cultura pelasgos e ilirios, que son poco conocidos y que están relacionados también con los pueblos del mar, ¿vale? Y evidentemente esto, Luis, que ya sé que tú, a ti te gusta el tema de los pueblos del mar, que eso está relacionado con, precisamente, con una civilización que hemos nombrado en los últimos 2 programas, que sería Atlantis, que sería la raíz de este conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en este diagrama? Pues en este diagrama estamos viendo 2 números que aparecen de forma recurrente, como podéis ver, el 45 y el 26, que, como digo, están encriptados en el nombre del creador en hebreo, en el nombre de la nación griega y en el nombre de, digamos, más que en el nombre, en el pasaje del libro de Éxodo, en el que el creador le dice a Moisés cómo se le tiene que nombrar, que dice yo soy el que soy, ¿no? Que en realidad en hebreo la traducción es yo soy el que seré. Ya sabemos que las traducciones en español directas del griego pues no son lo fidedignas que deberían ser, ¿no? Entonces, la traducción directa, literal, del hebreo, según los hebreos, dice yo soy el que seré, como hablando de esa temporalidad, esa inmortalidad, esa totalidad en la que forma parte el creador, ¿no? Entonces, como digo, este 45-26, que al final es prácticamente igual a dos proporciones que tenemos aquí que están relacionadas. Por un lado, el número e, que es la base de los logaritmos naturales, es decir, para que me entendáis, la base de crecimiento exponencial natural de las cosas, lo que pone límites a la expansión, por decirlo así, el número e, y abajo el número pi, que es la base de la figura geométrica más sencilla, más simple, matemáticamente más eficiente, que es la esfera, ¿vale? Entonces, vemos aquí que 2 por e partido por pi es prácticamente idéntico a 45 partido por 26, ¿no? Y aquí obtenemos, como digo, una relación entre 2 proporciones matemáticas que luego vamos a ver que aparecen en otras situaciones, ¿no? Seguimos en la siguiente diapo. Esta es la diapo de culminación casi del día que estoy hablando del secreto del Arca de la Alianza. Recordemos que precisamente dentro de las medidas constructivas del Arca de la Alianza
que además, para poder obtener yo estos valores, os expliqué que primero tuve que entender una equivalencia de los codos hebreos, en este caso, o los codos bíblicos, tal y como aparecen en la Biblia, ¿no? O en el Tanaj, que es la Biblia hebrea, que eran medidas que no me estaban arrojando ningún tipo de valor congruente y, sin embargo, gracias a leer un libro del rabbi Aaron Schlesinger, en el que hablaba de una equivalencia que existe entre los codos y los puños, conseguí relacionar las medidas del Arca de la Alianza con esto que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Es decir, con el nombre del creador en hebreo, Yod-He-Vav-He, Yahvé, y también pues con los otros dos conceptos, ¿no? Con el pasaje del libro de Éxodo y también con el nombre fundacional del pueblo heleno. Fijémonos en esta parte de abajo que tenemos el volumen del arca. Lo voy a ampliar un poquito para que se vea mejor. No se ve muy bien porque queda un poco emborronada una imagen, pero que es de 1.215 puños, mientras que el área o superficie del arca es de 702 puños. Y estos dos números, que aparentemente no dicen nada, están muy relacionados con los otros dos números que hemos visto antes, el 45 y el 26. No en vano, el Arca de la Alianza también se denominaba Arca de Yahvé. Básicamente era un nombre más habitual que la propia Arca de la Alianza en sí misma, ¿no? Y de hecho, eso lo podéis ver en los dos programas que dedicamos al Arca de la Alianza. Siempre que se utilizaba el arca, se evidenciaba en los textos sagrados la presencia del Creador, ¿no? Entonces, lo interesante de todo esto que os estoy explicando es que el propio volumen del arca y el área del arca contiene estos dos números, el 45 y el 26, puesto que 1215, que es el volumen del arca, es 45 por 27 y la superficie o el área del arca, que es 702, contiene el 26, que también se multiplica por 27. Es decir, los dos valores que están inscritos en el nombre del Creador los obtenemos multiplicados por 27 en las proporciones del Arca de la Alianza. Desde luego que no es ninguna casualidad y precisamente este número 27 nos arroja a esa igualdad que hemos visto antes, esa ecuación de igualdad entre el número E y el número pi, un tercer valor que es muy importante, una tercera proporción que es la proporción áurea, que prácticamente todos conocéis. Un día le dedicaremos un programa a cada una de las proporciones para ampliarlo un poquito más. La proporción áurea que está implicada en la manifestación de todo lo que está vivo, ¿no? En las proporciones del cuerpo humano, en las proporciones de los animales, de las plantas, de los árboles y también a través de los números enteros de la secuencia de Fibonacci, que también está implicada en todo eso. Y no solo eso, sino también en la forma, en las formas y las proporciones en las que se relacionan y los dibujos que realizan las propias formas vivas, ¿no? Como digo, es algo que explicaremos otro día con calma, pero que tenemos en una sola expresión matemática de igualdad, tenemos reunidas esas tres proporciones que son esenciales tanto en el mundo de la ciencia matemática como en el resto de ciencias, la biología, la física y la química. Fijaros que, por un lado, tenemos 26e, que es aproximadamente igual a 27 por phi elevado al cuadrado. Eso quiere decir que phi se multiplica a sí mismo, que es aproximadamente igual a 45 pi medios, ¿vale? Entonces, esta ecuación, que le denominé ecuación de la vida, es una ecuación que parte del Arca de la Alianza, pero también parte de todos los conceptos que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿vale? ¿A dónde nos lleva todo esto? Pues todo esto nos lleva, fijémonos, bueno, esto es un resumen de todo lo que os he explicado en estas últimas dos diapositivas, pero mucho más visual, para que lo entendáis mejor, ¿vale? En la diapositiva primera, en realidad, esta igualdad que tenemos la podemos traducir a esta parte de la ecuación del Arca de la Alianza que tenemos arriba, y en la parte de abajo tenemos los números tal y como os los he explicado en el dibujito anterior, pero que aquí se ven mejor. Todo esto nos lleva, si normalizamos la ecuación que se dice, es decir, este pi medios, en vez de que esté el pi dividido entre 2, lo que hacemos es normalizarlo, que lo único que hacemos es las otras dos igualdades, lo vamos a multiplicar por 2, porque aquí vamos a eliminar el 2 dividiendo al 45, al pi, mejor dicho, 45 pi, ¿no?
No hace falta que le deis más vueltas. Si no os acordáis de cómo funciona el tema de las ecuaciones, no pasa nada. El álgebra es algo que no vamos a trabajar ahora mismo. Lo que me interesa es que os quedéis con el concepto, ¿vale? Sencillamente, esto que tenemos a la izquierda es equivalente a esto que tenemos a la derecha. ¿Y por qué os estoy explicando todo esto? Pues porque después de esos programas, bueno, hicimos otro en el que estábamos revelando el libro de Apocalipsis. ¿Y qué ocurría en el libro de Apocalipsis? Pues ocurría que el nombre de la bestia o el concepto de la bestia estaba asociado a un número que era el 666 y ya sabéis por todos los programas anteriores que todo lo que se denomina el mal o que está asociado a lo terreno o que está asociado a lo material, básicamente está asociado a la figura cúbica, ¿vale? Siempre acabamos con estas dos figuras geométricas, el cubo y la esfera, sobre todo la esfera inscrita dentro del cubo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si cogemos un cubo que sus lados miden 6, es decir, ya sabéis que los lados del cubo miden todos igual porque está construido por cuadrados, pero bueno, tenemos uno que nos habla del ancho, otro que nos habla del alto y otro que nos habla del largo, ¿no? Entonces, ese 666 en realidad son las proporciones de un cubo que tiene una peculiaridad muy importante y es que su área tridimensional, es decir, su superficie y su volumen son exactamente iguales. Este es el único caso en el que ocurre desde un punto de vista tridimensional. Fijaros que es 216, que es un número que es muy importante, no me voy a extender en esto ahora, ya sabéis que tenéis el programa mejor dicho, los dos programas en los que hablo del libro de Apocalipsis y allí podéis ampliar esta información. ¿Qué es la peculiaridad que tiene todo esto y cómo se relaciona con lo anterior que he explicado? Pues mirad, justamente esta esfera que está contenida dentro de este cubo, que supuestamente es la bestia, ¿vale? Es lo terrenal, lo material, resulta que representaría a Jesús. Y ahora me explico. ¿Por qué sería esto? Pues mirad, esta esfera que está dentro del cubo, inscrita, también comparte esa peculiaridad matemática con el cubo y es que es la única esfera que a nivel tridimensional tiene exactamente la misma área y el mismo volumen, ¿vale? Esto tiene unas demostraciones matemáticas que son un poco simples, lo que pasa que mejor no nos metemos en eso en estos programas porque no quiero dar clases de álgebra. Al final, cada uno lo puede averiguar por sí mismo y si no, pues bueno, pues esto lo tenéis explicado a nivel de desarrollo matemático también en el libro que se empezó a distribuir el año pasado, en noviembre, mi primer libro, La revelación de la unidad, donde explico todo esto muy ampliado. Al final, estos valores, que son iguales de la esfera, nos aportan algo que es muy importante y ahora vais a entender el por qué está relacionado con el nombre de Jesús. Pues estos valores resulta que nos muestran una equivalencia matemática que es la misma que encontrábamos en el Arca del Pacto y que es la misma que encontrábamos en el nombre del Creador en hebreo y que es la misma que se halla oculta en la raíz del nombre del pueblo heleno, ¿vale? Fijaros que en este caso son los mismos valores pero multiplicados por 8, es decir, 3 veces. 8, 8, 8, ¿vale? Concretamente, el nombre de Jesús en griego es 888 el valor que tiene, ¿vale? Ya sabéis que tanto en hebreo como en griego, como en los otros lenguajes antiguos, todas las letras tienen un valor numérico porque las propias palabras se concebían como el acto de creación a través del sonido en nuestro mundo material y como los números para los antiguos eran la manifestación de ese código que hace que todo aterrice en nuestro mundo, pues atar el sonido, las palabras, la manifestación de la vibración a través del aire, ¿no? De ese aterrizaje conceptual y sónico en este caso, ¿no? Físico, de esos números, pues siempre se asociaba la letra, la palabra a los números. Entonces, en este caso, el nombre de Jesús, como digo en griego, es 888, que nos está aportando pues esta metáfora, ¿no? De la parte espiritual dentro de la parte material o, si queréis, desde el punto de vista metafórico, malvada, ¿no? De esta geometría. Si queréis más información, os remito a los dos programas en los que hablamos del libro de Apocalipsis, pero todo este rollo que os he pegado inicial es muy importante
para que ahora entendáis a dónde vamos a ir a parar, porque los amos del tiempo, es decir, los custodios de todo este conocimiento, lo que hicieron fue, como digo, observando todo esto, entendiendo cómo funcionaba este código y viendo que las cosas que estaban aquí abajo en la Tierra respondían a este código matemático, a estas proporciones y a estas manifestaciones, pues lo que hicieron fue preparar toda la matemática, digamos, las proporciones, la forma de entender desde un punto de vista científico lo que es el cielo y la medida del tiempo, que se reflejara en todo esto que estamos viendo, ¿no? Es decir, en estas proporciones, en estas ecuaciones que están presentes en el libro de Apocalipsis, en el Arca de la Alianza, en el nombre del Creador en hebreo, en la designación de la civilización helena y también en la designación del propio, digamos, nombre del Creador a través del pasaje de Moisés en el libro de Éxodo, ¿no? Así que todo eso acaba llevando a lo que vamos a ver ahora. Bueno, he puesto esta imagen porque ya sabéis que todos estos desvelos que hago desde un punto de vista hermético evidentemente llevan una base de conocimiento matemático, pero no os preocupéis porque lo voy a explicar muy bien. Todavía nos quedan prácticamente 40 minutos por delante para dejar un poco de ratito para las preguntas y demás. Así que quiero que lo veamos con calma y que podamos ir entendiendo los conceptos adecuadamente, ¿vale? Quedaros con esa ecuación de igualación, que os la pongo aquí bien grandota para que la veáis, que es 416 multiplicado por E, que es esa proporción que nos habla de la expansión natural de las cosas, es prácticamente igual a 432 phi al cuadrado. Ya sabéis que la proporción áurea, el número phi, he dicho que es un símil de la manifestación de la vida y que es prácticamente igual a 360 multiplicado por pi, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo esta ecuación de igualdad, como esta igualdad entre proporciones nos va a acercar a cómo se constituyó la meteorología del tiempo y la concepción de la meteorología del cielo, de las constelaciones, del movimiento de los planetas y también, evidentemente, es la semilla del cálculo astrológico, ¿vale? Vamos a ver cómo. Mirad, en esta siguiente diapositiva, lo único que he hecho es coger dos de los factores de la igualdad que hemos visto antes. Fijaros que en este caso he cogido 432 phi al cuadrado, es prácticamente igual a 360 por pi, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer con esta parte de la ecuación? Pues mirad, vamos a hacer una pequeña transformación. Ya sabéis que cuando jugamos a nivel algebraico con estas expresiones, ¿vale? No os preocupéis porque no tenéis que entender cómo esto funciona. Sencillamente que sepáis que lo único que hago es una pequeña manipulación matemática totalmente lícita para que aparezcan nuevas evidencias de cómo se relacionan estas proporciones y estos números, ¿vale? Fijaros que a la derecha volvemos a tener el 432, pero en este lado está dividido por el número pi, ¿vale? Esto es porque voy a dar un dato, solo voy a explicar una vez para no hacerme pesado, porque como digo, no quiero que sea una clase de álgebra, ¿vale? O de ecuaciones, solo pretendo que entendáis qué es lo que pasa, ¿no? El número pi, cuando pasa al otro lado del igual, en este caso está multiplicando, y el igual es como una especie de convertidor, ¿vale? Entonces, cuando pasa al otro lado, en vez de multiplicar, hace la operación contraria, que es dividir, ¿vale? Y es por eso que de 360 pi, pues pasa a 432 partido por pi. Al phi al cuadrado le pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Pasa al otro lado, aquí está multiplicando, se va al otro lado del igual, es decir, del convertidor, y pasa a dividir. ¿Y qué dato obtenemos en este caso, ¿no? En los dos lados de esta ecuación? Pues obtenemos el mismo valor numérico, que es un valor que es muy significativo, y ahora me diréis, ¿y por qué, no? Es 137,5. ¿Y qué es 137,5? Pues mirad, 137,5 es el ángulo áureo. No sé si alguna vez habéis oído hablar de este concepto. Es muy simple, lo voy a explicar. Fijaros que aquí tenemos un diagrama, ¿vale? A la izquierda lo que tenéis es una plantita, ¿vale? Y estamos viendo desde arriba, como si viéramos las hojas desde arriba. Esto es un dibujito mío, ¿vale? No es muy maravilloso, pero sirve para explicar lo que queremos entender.
Y si lo podéis ver, cada vez que hay un espacio entre una hojita y la otra, la siguiente, veis que está esta flechita, hay un espacio de 137,5 grados exactamente, ¿vale? ¿Y por qué esta distribución de las hojas de 137,5 grados, ¿no? Esta pequeña vuelta, ¿no? Dentro de lo que es la circunferencia. Pues esto sucede, esto se ha descubierto actualmente, ahora no me voy a poner a dar las referencias científicas, en el propio libro que tengo escrito las podéis encontrar y están, como digo, está todo muy referenciado en papers científicos, etcétera, etcétera. Pues, como digo, hay investigaciones que han demostrado que la distribución óptima de las hojas de una planta para obtener la máxima radiación solar, es decir, para obtener la máxima cantidad de luz para la planta, pues es una separación en el arco de la circunferencia de 137,5 grados, ¿vale? ¿Y esto por qué? ¿Por qué la planta necesita obtener el máximo de luz posible? Pues porque las plantas funcionan haciendo una operación que es muy simple pero muy bella, que es capturan la luz solar, es decir, la energía del sol que llega a través de los rayos y la convierten en energía química, o sea, en alimento para ellas, ¿vale? ¿Y esto cómo lo hacen? Lo hacen a través de un método, de un ciclo que se llama la fotosíntesis, ¿vale? Si estáis más interesados, pues bueno, sencillamente podéis ir a cualquier libro de biología, os podéis meter en Wikipedia o en cualquier sitio que hablen de este tema, que es un tema bastante amplio, bastante ampliamente explicado, y entender cómo funciona la fotosíntesis, ¿vale? Pero evidentemente, si la planta se alimenta del sol, cuanta más radiación solar reciba, mejor, más óptimamente va a crecer. Entonces, esta distribución de las hojas a través del ángulo áureo, ya os explicaré por qué se llama ángulo áureo, pues es la mejor distribución posible, ¿vale? Esto como descubrimiento, ya sabéis que todo lo que se observa en el mundo vivo, en el mundo de los seres vivos, en la biología, luego es aplicable a nivel tecnológico, a nivel científico. Entonces, esto tiene una aplicación muy buena, que es una distribución de paneles solares utilizando esta rotación de 137,5 grados, ¿no? Como si fueran hojas en un árbol, y se ha descubierto que es la mejor forma de colocar los paneles solares para que reciban la máxima radiación en este caso, ¿no? Así que, bueno, como veis, todo lo que se descubre a este nivel matemático luego tiene aplicaciones tecnológicas, aplicaciones para nuestra vida diaria, ¿no? Fijaros que a la derecha del diagrama, ¿vale? Tenemos una circunferencia, bueno, una doble circunferencia, y por un lado tenemos 222,5 grados, veis que hay una separación aquí, y por otro lado tenemos esos 137,5 grados, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con estos grados? Pues, y aquí es el por qué se nombra a este ángulo áureo, ¿vale? Resulta que estos 222,5 grados, que es la parte que falta de estos 137,5, representan 0,618 vueltas. Y todos aquellos que hayáis estado siguiendo los programas, como digo, haré uno especial sobre la proporción áurea, donde investigaremos mucho más a fondo este tipo de conceptos, pues vemos que nos está arrojando una de las equivalencias algebraicas de la proporción áurea, ¿vale? Y es que la proporción áurea menos 1 es igual a 1 partido por la proporción áurea, que es justamente este valor que tenemos aquí, 0,618 vueltas, ¿vale? Y en cambio, este 137,5 grados resulta que es 1 partido por phi al cuadrado, es decir, ambos ángulos están en función de la proporción áurea. Entonces, es por eso que se denomina ángulo áureo, ¿vale? Así que vuelvo para atrás, ¿vale? Porque todo esto que he explicado puede parecer un poco denso, o igual nos hemos perdido con tanto rollo de fotosíntesis y distribución de las hojas de la planta y demás. Todo esto que estamos viendo ahora procede de dos de los términos de esa ecuación que hemos visto que viene del nombre del creador en hebreo, de las medidas del Arca de la Alianza, que está relacionado con el pasaje de Éxodo en el que el creador se revela a Moisés y que además está encriptado en el nombre fundacional de la cultura helena, es decir, de la cultura griega, ¿vale? Este 137,5 grados ha aparecido de estos dos términos en la ecuación. ¿Y por qué esto es interesante? Pues bueno, avancemos un poquito más y lo vamos a entender, ¿vale? Seguimos. Ahora cogemos
dos términos de la ecuación, pero en este caso vamos a coger 416e, que es prácticamente igual a 360 por pi, ¿vale? Fijaros que volvemos a hacer la misma transformación algebraica, la misma transformación, el mismo truquillo de ecuación, ¿vale? Y lo que está multiplicando pasa a dividir al otro lado, ¿de acuerdo? ¿Y por qué esto es importante? Pues mirad, es que es fundamental, porque a través de esta transformación resulta que obtenemos una proporción que es muy importante porque es una proporción que está compartiendo características con la proporción áurea, con el número phi, y que además está en relación algebraica con el número pi, el número e y la propia proporción áurea. Este es el llamado número plástico, ¿vale? Es un número que está dentro de la categoría de lo que se llaman números mórficos, ¿vale? En realidad, números mórficos solo son este número plástico, el número p, y la proporción áurea, la propia proporción áurea. Esto está muy bien explicado en distintos papers matemáticos y demás. Si queréis un día, si a alguien le interesa, lo podemos hacer un programa hablando sobre el número plástico, que es muy interesante también. Lo mismo que las otras dos proporciones, el número pi y el número e, y la tercera, que es la proporción áurea. ¿Por qué es importante este número plástico, ¿vale? Esta proporción. Pues mirad, es importante porque es la proporción que nos está dando la distancia desde la que somos capaces de vislumbrar la tridimensionalidad de un espacio, ¿vale? Es decir, nos está dando una aportación de la distribución tridimensional de los objetos, ¿vale? O de la distribución tridimensional óptima, podríamos decir, de los objetos, ¿vale? ¿Y por qué esto está relacionado con lo que hemos visto antes? Acordaros que lo que estábamos viendo aquí con ese ángulo áureo, que es la distribución tridimensional óptima de colocación, ¿de qué? De las hojas de los seres vivos, en este caso de las plantas o los árboles, para poder obtener el máximo de radiación solar, ¿vale? Así que, de esta ecuación que hemos partido, que vuelvo, sé que soy pesado, pero es que no quiero que se pierda nadie, que parte del conocimiento encriptado, que forma parte del Arca de la Alianza, del conocimiento del Arca de la Alianza, del nombre del creador en hebreo, etc., que he dicho antes, nos está arrojando datos que tienen que ver con la organización tridimensional, no solo de los seres vivos, sino la organización tridimensional óptima de las cosas para ser percibidas desde un punto de vista, pues eso, de las tres dimensiones, ¿vale? Así que, evidentemente que tiene que haber mucho más detrás. Es un campo apasionante para continuar investigando, pero por lo menos aquí hemos obtenido otra proporción que nos va a ayudar a entender cómo los amos del tiempo codificaron las matemáticas y la metrología del paso de las eras, ¿vale? De los ciclos de la vida. Aquí he puesto otra diapositiva sobre el número plástico, este que hemos visto último, que si os fijáis tiene varias secuencias numéricas que se pueden aplicar como la secuencia de Fibonacci para obtener unas geometrías que se van replicando a sí mismas, ¿no? En este caso, en vez de utilizar cuadrados o rectángulos, como en el caso de la proporción áurea, se utilizan triángulos, ¿vale? Y hay varias secuencias, lo voy a nombrar ahora para no complicarlo más, otro día lo vemos, que son responsables de estas construcciones geométricas, ¿vale? Y por lo tanto, estoy convencido de que vamos a ser capaces de observar manifestaciones de este número plástico en la naturaleza en las décadas que vienen, sobre todo a raíz de la investigación matemática que hasta ahora, pues bueno, pues era como muy anecdótica, por decirlo de alguna manera, pero que viendo que está relacionado con todas estas proporciones que hemos nombrado antes, pues va a tener un peso específico para la comprensión de lo que es ese aterrizaje del código matemático que hace que todas las cosas funcionen y se engranen en nuestro mundo, ¿no? En nuestra realidad material. Seguimos. Y aquí llegamos a la parte que os he prometido, que es la parte en la que voy a hablar de cómo todo esto aterriza y conecta lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Mirad, lo primero que vamos a ver es la correspondencia, el por qué, mejor dicho, se dividió el cielo en esas 12 partes que conocemos hoy en día
en esos 12 sectores que están asociados desde la antigüedad con las 12 constelaciones y, por lo tanto, con los símbolos astrológicos y todo este conocimiento zodiacal. Y que antiguamente, como sabéis, porque lo he nombrado varias veces también, pues en la antigua Babilonia estaban los sacerdotes caldeos, que eran miembros de una raza semítica, que es esta raza de los caldeos, que estaba en contacto pues con la propia raza hebrea, estaban con los fenicios, también en contacto con la civilización protocananea, que es la base de los lenguajes semíticos antiguos, y que además estaba en contacto con otra civilización semítica, que eran los hicsos, que en su momento invadieron Egipto y lo colonizaron de todo el conocimiento que ellos ya tenían, ¿no? Hay que hacer aquí un pequeño apunte, lo digo porque es importante, ¿vale? Como digo, ya le dedicaron un programa a esto, que todo este conocimiento, como dije en los 2 programas anteriores, procede de una civilización raíz, que es Atlantis, pero que en el ínterin hubieron otras civilizaciones, otras culturas, ¿vale? Como por ejemplo la cultura iliria y la cultura pelasgo, que fueron transmisoras naturales de este conocimiento, ¿vale? Y que, que digamos que, por ejemplo, el hecho de que los lenguajes procedan de la lengua protocananea o la lengua fenicia, pues a lo mejor no acabaría de ser del todo correcto, ¿vale? Sino que existe una traza a nivel lingüístico y a nivel cultural que nos estaría hablando de otras ramificaciones de esta cultura previas a lo que nosotros entendemos, ¿no? Que está justo detrás de la desaparición de la civilización atlante, ¿no? Paréntesis cerrado, lo dejo ahí. Volvemos a la civilización babilonia, ¿vale? A los caldeos de la antigua Babilonia, que fueron los que presuntamente, ¿no? En este caso, pues heredaron parte de este conocimiento y asentaron las bases de lo que hoy se conoce como cálculo astrológico a través de las casas zodiacales, las 12 casas zodiacales, y que estaba intrínsecamente ligado a lo que era el conocimiento de la astronomía. Es decir, en aquella época era inconcebible estudiar la astrología sin estudiar astronomía. Es decir, tenían un conocimiento matemático preciso de cómo funcionaban las esferas celestes, cómo engranaban entre ellas, para después hacer inferencias a nivel de efectos de cómo todo eso acaba afectando a los seres vivos, ¿no? Y a todo lo que existe en el planeta, ¿no? Que son este conocimiento, como digo, zodiacal, este conocimiento de los símbolos, ¿no? De los signos del zodíaco, de las casas zodiacales, el conocimiento astrológico. Entonces, si nos remitimos a todo eso, es lógico que esta gente, y por todo lo que he dicho antes, partiera de una base matemática que conectara con todo lo que hemos estado explicando anteriormente, que ellos concebían que era el código desde el cual todo se creaba, desde el cual el creador aterrizaba su naturaleza en nuestra realidad material y a través de la cual se manifestaba y, por lo tanto, se distribuía y se encajaba todo lo que está creado y entendemos como existente hoy en día, ¿no? En el universo. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño recordatorio para entender lo que viene ahora, ¿vale? Fijaros que a la izquierda tenemos una equivalencia matemática que ya conocemos también de otros programas, que es esta que está explicada a través del número pi y de la proporción áurea, y que además, pues bueno, ya sabéis que si os vais al programa del verdadero secreto de Egipto, entenderéis de dónde procede esto y cómo se relaciona con el resto de culturas antiguas de la Tierra, ¿vale? Así que ya sabéis, el verdadero secreto de Egipto, volvemos y repasamos esto. Tenemos ese programa, el del Arca de la Alianza, el del nombre de Dios y también el programa, luego los programas, mejor dicho, sobre el libro de Apocalipsis. Entonces, volviendo a esta ecuación, a esta equivalencia algebraica, tenemos a phi elevado al cuadrado partido por 5, que es prácticamente igual a pi partido por 6, que es igual a este numerito que tenemos aquí, esta proporción que es 0,5236, ¿vale? La dejo aquí escrita porque luego vamos a verla, vamos a ver por algún lado. Entonces, fijaros que, en realidad, esta equivalencia que tenemos aquí es exactamente esta misma que tenemos aquí,
Lo único que he hecho es el truquillo que hemos visto antes, que cuando tenemos un factor en un lado que está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, ¿vale? Es por eso que, bueno, pues ha habido este cambio aquí, ¿vale? Y a su vez, pues si está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿vale? Entonces tenemos 5pi partido por phi al cuadrado es prácticamente igual a 6. ¿Y por qué esto es importante? Porque fijaros, si esto lo multiplicamos por 2, tenemos que 10pi partido por phi al cuadrado es prácticamente igual a 12. ¿Y esto por qué es importante? Pues mirad, es importante, ¿vale? Porque nos está arrojando una equivalencia entre las proporciones que relacionaría a la base decimal, es decir, base 10, con la base duodecimal 12, ¿vale? Este sería un posible motivo por el cual se sectorizó el cielo en 12 partes. Pero es que además ya sabemos que esta equivalencia de aquí, este numerito, esta proporción, ¿vale? Lo que está haciendo es explicarnos las proporciones de una esfera inscrita dentro de un cubo en función de las proporciones del propio cubo. Es decir, estamos otra vez dentro de esa geometría que llevo explicando tantos programas, que es la rectora que nos está explicando cómo funciona todo y que pues se utilizó para proyectar, como digo, este conocimiento en el cielo, a nivel celeste, ¿vale? Si os fijáis, un cubo tridimensional colocado de esta forma se convierte en un hexágono y un hexágono a su vez en el que partimos sus lados por 2, ¿vale? Se convierten en 2 triangulitos, cada uno de los triángulos equiláteros se convierte en 2 triángulos más pequeños, pues resulta que tenemos 12 sectores. ¿Y por qué sería esto? Pues sería también por esta equivalencia que tenemos aquí abajo, pero por otro dato muy importante también, que es que el propio cubo tiene 12 aristas, ¿vale? Si nosotros tuviéramos que recorrer el cubo desde un punto de vista bidimensional y tridimensional, tendríamos que recorrer cada una de esas 12 aristas, ¿vale? Para recorrer el cubo completo. Entonces, la forma de proyectar el cubo, evidentemente con la esfera, luego veremos cómo, dentro del cielo, pues es partir el cielo en 12 sectores, ¿vale? Entonces, esto evidentemente luego produce otras relaciones matemáticas que son interesantes. Espero que hasta aquí se haya entendido. Lo estoy haciendo muy poquito a poco para que no nos perdamos. Fijémonos que si vemos el diagrama de la derecha, ¿vale? Lo que vamos a obtener es que tenemos una circunferencia, que es la circunferencia que engloba esos 12 símbolos del zodíaco, esos 12 signos zodiacales que nos explican cómo funciona la astrología, esas 12 casas, y por otro lado tenemos ese hexágono que está inscrito, ¿vale? Que sería el cubo, ¿vale? Dentro de esa circunferencia, como sabéis, esfera, cubo, ¿vale? ¿Y por qué sería esto? Pues sería así porque, y esto lo he explicado muchas veces, las formas funcionan a nivel fractal. Es decir, nosotros aquí podríamos inscribir una circunferencia dentro de este cubo que es bidimensional, este hexágono, ¿vale? Y estaríamos obteniendo valores también interesantes, pero en este caso lo he explicado así porque podríamos volver a poner una esfera conteniendo al cubo y a su vez otro cubo conteniendo a esta misma esfera, ¿no? Esta circunferencia de fuera. Como digo, todo esto arroja valores que son interesantes también, que son potentes, pero bueno, haría que el programa se alargara muchísimo, lo haría mucho más complejo. Tampoco quiero que se convierta en una agonía, ¿vale? Y que luego nos dé pie a que podamos discutir sobre estos temas. Solo quiero que seáis conscientes de que cuando manipulamos estos conceptos matemáticos y geométricos y los engranamos entre sí, siempre nos vuelven a arrojar valores que son congruentes con lo que hemos estado trabajando inicialmente. ¿Cómo lo podemos observar? Aquí, viendo este diagrama entre el hexágono y la circunferencia. Pues mirad, pues resulta que el perímetro de la circunferencia, y me diréis, ¿qué es el perímetro? No os preocupéis, os lo explico, ¿vale? El perímetro de circunferencia es toda la longitud de la propia circunferencia, ¿vale? Es como si cogiéramos la circunferencia, la cortáramos en un extremo, la separáramos y la estiráramos y le hiciéramos una línea, ¿vale? La longitud de esa línea, que sería la longitud de toda la circunferencia, es lo que denominamos perímetro, ¿vale? Es decir, el perímetro de esta circunferencia, esa longitud completa, ¿vale?
partida por el perímetro del hexágono. ¿Qué es el perímetro del hexágono? Pues más de lo mismo, ¿no? En este caso es más fácil de ver porque lo único que tenemos que contar para entender qué es el perímetro del hexágono es la longitud de cada uno de sus lados, de sus 6 lados, ¿vale? Lo sumamos o bien multiplicamos por 6 porque son 6 lados y vamos a obtener el perímetro del hexágono. Entonces, si nosotros cogemos y dividimos el perímetro de la circunferencia entre el perímetro del hexágono, entendemos que en este caso sería el perímetro con valor 1, con el valor unitario, ¿vale? Pero da igual el valor que le deis al uno y al otro, porque siempre estaría en proporción de lo que vamos a ver ahora, esto es lo importante, ¿vale? Obtendríamos el siguiente valor, 2pi partido por 6. ¿Esto suena de algo? ¿Verdad que sí? Lo acabamos de ver hace un momentito. Es prácticamente igual a 2 por phi al cuadrado partido por 5, ¿vale? Volvemos para atrás. Fijaros que lo hemos visto hace un momento aquí, que era precisamente esta equivalencia que nos estaba explicando los 12 sectores en los que se parte el cielo. Es esto mismo que tenemos aquí, ¿vale? Y aquí he puesto otra equivalencia matemática que vimos en el programa anterior, que es una equivalencia muy, muy potente, ¿vale? Porque nos está englobando la proporción áurea con el número pi y el número e al mismo tiempo y que además tiene un nivel de precisión de 8 dígitos, como dije. Así que por eso tengo puesto aquí un igual, aunque no sea un igual perfecto, pero es una equivalencia muy bestia, ¿vale? Y como dije, es la base del conocimiento científico de la proto-civilización, en este caso la última que fue Atlantis, y que probablemente le fue legado por civilizaciones más antiguas, ¿vale? A esto le denominé la proporción generatriz, ¿vale? Por eso he puesto aquí 2GN, porque todo está multiplicado por 2, como podéis ver. Es decir, que 2 veces esta proporción de 0,5236 que nos está explicando cómo es la relación del cubo con la esfera inscrita. La relación de esas dos figuras geométricas tridimensionales, ¿vale? O sea, fijaros que siempre vamos a parar al mismo lugar, hagamos la deducción matemática que hagamos, siempre vemos que han trabajado con la recurrencia de estas ecuaciones, de esta geometría. ¿Y por qué todo esto? Pues es bien simple. Pensemos, ¿esto por qué puede suceder? Dejemos 2 segundos de silencio, así podéis reflexionar, y ahora os doy la respuesta. Lógicamente, esto lo hacían, como habréis podido deducir la mayoría de vosotros, porque si ellos entendían que este era el código del creador, la manifestación matemática de la creación, pues todo lo que ellos fueran a metrizar, lo fueran a medir, lo fueran a plasmar a través de las matemáticas, a través de la medida, tenía que estar necesariamente relacionado y partiendo de ese núcleo de conocimiento, que era el núcleo de conocimiento, era ese núcleo de la creación a nivel matemático, ¿no? Entonces, es como decir, yo entiendo cómo funciona la creación y al mismo tiempo, cada vez que vaya a generar un sistema de medida para cualquier cosa, en este caso algo muy importante, es la medida del cielo, de cómo se mueve el cielo y cómo funcionan los astros, lo voy a hacer en función de ese código de la creación, ¿vale? Y por lo tanto, estoy aplicando un mecanismo recurrente, es decir, estoy hablando en el mismo lenguaje en el que el creador está manifestando las cosas. Y un día hablaremos de esto en otro programa porque es importante hacer esto, ¿vale? Me imagino que algunos lo estaréis entendiendo ya y es un paso más adelante, pero esto es fundamental porque al final si nosotros entendemos este lenguaje y lo aplicamos en todo lo que hacemos, todo aquello que hagamos está hablando, como digo, de en el mismo idioma que lo que nosotros estamos recibiendo y por lo tanto obtiene respuesta, ¿vale? Esa respuesta va a tener diferentes vertientes, pero como digo, en este programa no vamos a hablar de eso, ¿vale? En este programa vamos a acabar de pues deducir cómo funciona toda esta metrología del tiempo y por ende de los cielos, ¿vale? Todo esto que os he explicado hasta ahora, el tema de las constelaciones, el tema de esa ecuación rectora de la que parte toda esta división, que está relacionada, como habéis visto, con la manifestación óptima a nivel tridimensional de las cosas,
no solo de la vida, sino de la forma en que concebimos la tridimensionalidad, pues bueno, pues va a tener una aplicación que es la que hace que nosotros midamos el tiempo como lo medimos hoy en día, ¿vale? Fijaros si estamos aterrizando conceptos en una sola cosa para luego poder explicar sencillamente cómo medimos las horas hoy en día, ¿vale? Que evidentemente es un conocimiento que no procede de la civilización actual, sino, como digo, que procede de esta protocivilización y que básicamente fue aplicado en primera instancia por Sumeria, por la civilización sumeria, después por la civilización babilonia, por los caldeos, y finalmente se trasladó a Egipto con algunas variantes que fueron las que llegaron después a través de la civilización helena o griega a nuestros días, ¿vale? Que es la metrología del tiempo que conocemos actualmente. Es decir, esa forma de medir el tiempo a través del reloj de las 12 horas, ¿no? Y os suena eso de que el círculo, la circunferencia esté dividida en 12 sectores, ¿verdad? Por eso hemos hecho la explicación previa, hecho la explicación preliminar de cómo aterriza toda esta ecuación, que ahora vamos a ver que también engrana este tema a nivel del tiempo, a nivel de las horas, con lo que es la metrología celeste, es decir, la forma en que medimos cómo se mueven los astros y cómo luego eso se manifiesta en fenómenos que explican cómo funcionan las cosas. En este caso, estaríamos hablando de metaconocimiento, que es la astrología, ¿vale? Es un metaconocimiento que procede del conocimiento científico astronómico. Esto es súper importante, como digo, y en la antigüedad era inconcebible separar las dos ciencias. La astrología era una ciencia también, ¿vale? Lo que pasa es que era indivisible de la astronomía. Entonces, tenemos este bonito reloj analógico y vamos a ver qué es lo que ocurre con el reloj. Fijaros, vamos a ver esta ecuación, ¿vale? Aquí hay una equivalencia nueva. Fijaros que a la derecha de esta ecuación, es lo primero que quiero que veamos, aparte de estos tres que ya sabíamos, que es 416 por E, es aproximadamente igual a 432 por phi al cuadrado, es aproximadamente igual a 360 por pi, y es aproximadamente igual, y este es el nuevo término de la ecuación, que viene deducido por lo que hemos visto antes, que ahora volveremos, ¿vale? 100 veces E por pi por el número plástico, ¿vale? Esa nueva proporción que ha aparecido cuando hemos hecho la deducción anterior. Fijaros, vuelvo para atrás, para que no nos perdamos. Esto ha partido de estos dos términos de la ecuación, ¿de acuerdo? Que los hemos manipulado y hemos visto que eran equivalentes a ese número plástico, ¿vale? Entonces, gracias a esta equivalencia que yo he descubierto aquí, con esta pequeña manipulación matemática, somos capaces de deducir esta igualdad nueva, que es muy importante para entender lo que va a venir a partir de ahora, ¿vale? Porque si ciertamente esto está encriptado, estos tres términos están encriptados en el conocimiento antiguo, el cuarto término lo debieron conocer forzosamente por lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Fijaros, nosotros hoy en día trabajamos con distintas bases matemáticas para medir el tiempo. Trabajamos con la base decimal, trabajamos con la base sexagesimal y trabajamos con la base duodecimal, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestra forma de cálculo es la base decimal, la forma básica de cálculo, pero sin embargo tenemos partida la circunferencia en 12 sectores y esos 12 sectores, a su vez, se convierten en unidades de 60 partes, ¿vale? Ya sabemos que las horas y luego los minutos se dividen en 60 partes, ¿vale? Es decir, las horas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque cuando nosotros estamos viendo esta ecuación, precisamente, la divisibilidad de estos factores está implicada en estas bases desde las que se ha construido las horas, ¿vale? Fijaros que en este caso, pues, vamos a reducir, a dividir al máximo estos factores. Bueno, en este caso, pues, nos vamos al primero, ¿no? Si lo dividimos entre 10, que es la base de arriba, nos da 10. Luego esto se podría dividir entre 2 y nos daría 5. Pero básicamente, en este caso, tenemos una relación con el sistema decimal, ¿vale? En este caso, la base 60 nos está relacionando con el sistema sexagesimal,
porque son 360 grados, ¿vale? La circunferencia tiene 360 grados, esto no lo he dicho antes, pero es muy importante, ¿de acuerdo? Y es por ello que esos son los 360 grados porque lo tenemos como uno de los elementos de la ecuación de igualdad entre proporciones, ¿vale? De ahí salen los 360 grados. No lo perdamos de vista, ¿de acuerdo? Si esto lo dividimos entre 60, nos va a dar 6 partes, ¿vale? Y por otro lado, el 432 nos está dando el 36, que a su vez está relacionado con la anterior parte de 360 grados, ¿vale? O sea, en el fondo, al final, lo que estamos viendo es recurrente en sí mismo. Y ahora vamos a entender mejor cómo se engrana, ¿vale? Porque quizás así es más complejo de ver, pero lo vamos a ver de forma simple, de forma sencilla, ¿vale? Fijaros, como he dicho, una hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos, es decir, 60 por 60, cada hora tiene 3.600 segundos. ¿Y a qué parte de la ecuación está haciendo referencia? Pues mirad, está haciendo referencia a este término de la ecuación, ¿vale? Porque es 360 por pi, ¿de acuerdo? Lo mismo que los 360 grados que tenemos en la circunferencia. Ahora bien, si nosotros pensamos en las 12 horas que tiene un día, pues resulta que tenemos 3.600 segundos, que ya sabemos que parten de 60 minutos en cada hora y 60 segundos en cada minuto, 3.600, ¿por cuánto? Por 12 horas. ¿Y qué número arroja eso? Pues mira, 432.000 segundos, ese 432 que tenemos en la ecuación, ¿vale? Fijaros que tenemos los dos términos directamente implicados en la aparición del número plástico, que son los que definen cómo engrana el reloj, cómo funcionan las horas, ¿vale? Esta es la forma en que codificaron este conocimiento, ¿vale? A través de lo que hoy conocemos como metrología del tiempo a nivel de lo que es la medida de un día, ¿vale? El próximo día vamos a entender cómo a través de esta ecuación aterrizaron los distintos sistemas de calendarios de culturas antiguas. En concreto vamos a analizar calendarios de la cultura egipcia, calendarios de la cultura babilonia, calendarios de la cultura maya, y vamos a estar hablando de culturas como, por ejemplo, la cultura Dogón, que está en África, y de otros calendarios que también son muy interesantes, ¿vale? Pero que veréis que todo parte de esta ecuación que hemos analizado hoy, que ya sabemos que viene que está encriptada, ¿vale? En las medidas del Arca de la Alianza, que está encriptada en el nombre del Creador en hebreo, que está encriptada en el libro de Éxodo, cuando el Creador se revela a Moisés y le dice cómo es, cómo se denomina a sí mismo. Y finalmente, en la propia denominación de la cultura helénica, en su, digamos, nombre primigenio, ¿vale? En el primer nombre que tuvieron, que era Eladé, ¿vale? Así que, bueno, hasta aquí toda la parrafada que os he pegado hoy, ¿vale? Dejamos ahora esta media horita para preguntas, para dudas y para comentar varias cositas con Luis, que siempre nos quedamos cortos de tiempo y nunca nos da tiempo a comentar tranquilamente, ¿vale? Solo recordaros que todavía quedan algunos ejemplares de la primera edición del libro en el que está explicado todo este conocimiento, que como podéis observar hoy y en el resto de programas, supone un redescubrimiento del conocimiento científico de la antigüedad y constituye, como digo, la base del redescubrimiento de lo que puede llegar a ser la ciencia del futuro, ¿vale? Porque al final todo esto que nosotros estamos redescubriendo ahora mismo formaba parte de la base científica con la que las civilizaciones antiguas construían todo lo que hacían, es decir, no solo los monumentos, como por ejemplo la Gran Pirámide u otros monumentos de otras civilizaciones, sino, como estamos viendo hoy, la metrología del tiempo y la forma en que constituían el conocimiento de los cielos, ¿no? Cómo funcionaban a nivel astronómico las cosas y a nivel astrológico, ¿no? Que, como he dicho, es el metaconocimiento, que quiere decir el conocimiento superior, ¿vale?, del conocimiento científico que supone la astronomía. ¿Vale? Si queréis más información sobre todo lo que os he estado comentando hoy y conectaros con las redes mías, con mis redes personales,
que voy compartiendo cositas, pues bueno, pues tenéis aquí este enlace que os he puesto, que ya sé que Luis también lo pone en los vídeos, pero que muchas veces pues os olvidáis de ir de darle al like al vídeo, de suscribiros, ¿no? Os tenéis que suscribir a la Caja de Pandora para no perderos estos vídeos, no solo el mío, sino otros que son igualmente interesantes y que están disponibles, ¿vale? Siguiendo el canal de la Caja de Pandora. Y que, bueno, pues pues como digo, pues en la descripción podéis encontrar este enlace que os llevará a todas mis redes, ¿vale? Ya sin más voy a dejar de compartir pantalla y me dejo la chapa y ahora te paso la palabra, Luis. No, yo, antes de seguir con las preguntas, que ya me las están haciendo, vale. También recordar que en aulaspandora.com, concretamente autor Adrián García, en la descripción del vídeo también os suelo poner también los datos, os los he puesto en el chat también, entráis y tenéis la formación online, estas formaciones que podéis hacer durante todo el año a través de esta escuela virtual, la formación de las matemáticas áureas, por un lado, y luego tenéis la formación de Crisálida, y Crisálida también con psicoquinesis, que son pues las mentorías de entrenamiento. Entonces, de momento tenéis todas estas formaciones que están durante todo el año y que podéis estar. Y luego Nadia también tiene, que es la pareja de Adrián, también tiene otras cuantas más. Si buscáis también, ahí veréis también de salud, alimentación, que también os van a ayudar en todo lo que queráis. Entonces, para no rayaros mucho, aquí tenéis toda la información, entráis, veis de qué es el texto y yo os la recomiendo si no lo habéis hecho. Yo comento una cosa, Luis, que es importante, ¿vale? Que ni siquiera lo hemos comentado tú y yo porque estábamos hablando de otras cosas antes de empezar el programa, pero que es importante para todos los que estéis pensando en las formaciones, ¿vale? La formación Crisálida completa con lo que son los ejercicios prácticos, ¿vale? Que haréis conmigo directamente, va a ser algo que va a estar muy poco tiempo, ¿vale? Porque estoy involucrado en otros proyectos que me están comiendo mucho tiempo y no lo voy a poder mantener esto. Así que aquellos que queráis hacer las prácticas conmigo de psicoquinesis, ¿vale? Es decir, el curso Crisálida completo con las prácticas o bien luego ampliar una vez habéis comprado el curso Crisálida con las prácticas, lo vais a tener disponible muy poco tiempo, ¿vale? Porque, como digo, se me está complicando la agenda y no voy a ser capaz de mantener el ritmo para poder agendar con vosotros esas sesiones, ¿vale? Así que si estáis pensando en adquirir el curso, no tardéis con las prácticas porque luego no va a estar disponible con las mentorías, ¿vale? Pues perfecto, ya me he enterado yo también. Muy bien. Pues vamos ahora ya directamente con las preguntas. La primera, esta no sé si saltármela, ¿vale? ¿Qué significa el 666? Vale, pues mira, Angie, te comento, ¿vale? Tienes el programa del libro Apocalipsis, el que lo expliqué bastante bien y muy ampliamente, ¿vale? Pero te voy a dar la respuesta otra vez rápidamente, ¿vale? Hay una explicación desde un punto de vista metafórico en la que nos estamos refiriendo a supuestamente la figura maligna, ¿no? A la bestia, a todo aquello que, digamos, que está más, que nos está explicando la relación con lo terrenal, ¿vale? Con lo físico. Entonces, evidentemente, en todas las tradiciones místicas y religiosas, no solo las de la antigüedad, sino las de la actualidad, cuando nosotros queremos mejorar a nivel personal, siempre buscamos una visión más espiritual, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que está atado a los placeres físicos, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el disfrute de esta realidad más material, digamos que se tiene que ir dejando atrás, ¿no? Y es por ello que de alguna forma metafóricamente se demoniza todo esto. Ahora bien, luego toda esta historia se puede llevar a nivel de arquetipos, ¿vale? A entender cómo funcionan las cosas en el mundo. Todo está polarizado, esto lo he explicado también en muchos programas, ¿vale? Lo puedes revisar, Angie. Entonces, esas dos polaridades se les pueden poner los nombres que queramos, pero en muchos casos se les denomina el polo positivo, el polo negativo, el bien y el mal, ¿vale? Y entonces, si quieres, ese polo negativo estaría relacionado con ese 666, ¿vale? Y a nivel matemático está representando lo que he comentado antes, un cubo de lado 6 que contiene esa esfera, que es la representación de lo espiritual, del polo positivo, ¿vale? Que en este caso estaría representando la figura de Jesús, ¿vale? En el libro de Apocalipsis. Y este es el resumen del tema.
Por aquí nos dice Abacus, pregunta, ¿cree el señor Adrián que los antiguos tenían más conocimientos matemáticos que en la actualidad? Mira, no es que crea que tuvieran más, es que en realidad estamos hablando de dos desarrollos científicos conceptualmente distintos, ¿vale? Nosotros digamos que tenemos un conocimiento matemático elevadísimo a nivel actual, o sea, no quiere decir que no tengamos un conocimiento matemático potente. Sencillamente, hemos obviado cosas que son esenciales para comprender cómo funciona la creación, ¿no? Nos hemos ido por las ramas. Por ejemplo, hoy en día hemos desarrollado muchísimo el cálculo diferencial y otros tipos de cálculo matemático que probablemente no estaban tan desarrollados en la antigüedad, ¿vale? Pero es que a lo mejor no lo necesitaban porque tenían formas más simples de llegar al mismo tipo de respuestas, ¿vale? Entonces, no quiere decir que hoy en día tengamos una ciencia inferior a la antigua, sino que ha partido de un desarrollo distinto, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que va a ser muy superior nuestra ciencia actual si somos capaces de rescatar esa otra rama del desarrollo científico, que probablemente nos va a permitir dar respuesta a muchos fenómenos que hoy en día se etiquetan de inexplicables o paraciencias. Ahora tenemos a Pilar que nos dice, ¿y cuando extendemos el tiempo, tipo los relojes de Da Vinci? Cuando extendemos el tiempo. En fin, ese es un concepto muy sui generis, ¿no? La pregunta porque es muy ambigua. Claro, ¿qué significa extender el tiempo, no? Porque, por ejemplo, yo podría estar hablando de tiempo tal cual lo medimos desde un punto de vista objetivo y luego podemos hablar del tiempo como es percibido, ¿no? O de la metaconcepción del tiempo, ¿no? Es que el tiempo da para mucho, o sea, la discusión de qué es el tiempo y cómo se mide y cómo se conceptualiza da para muchísimo. Pero como digo, si nos vamos a la metrología tal cual, ¿vale? En realidad, ¿vale? El tiempo no se extendería. El tiempo se quedaría tal cual lo estamos midiendo, nada más. Ahora, si nos vamos a la metaconcepción del tiempo, y en eso sí que yo creo que existen diferencias en lo que es el tiempo, ¿vale? El tiempo percibido, no solo si nos remitimos a la teoría de la relatividad de Einstein, sino también a un nivel superior, que sería una concepción más espiritual o más ligada a niveles vibratorios superiores, el tiempo transcurre a distinta velocidad en función digamos, la sintonía que nosotros tengamos, ¿vale? Para abreviarlo. Si quieres más información de esto último que he explicado, aunque no lo explicite así tal cual, tienes el programa en el que hablamos de, ¿cómo se titulaba? Bueno, hablábamos de la mente sobre la materia, exacto, la mente sobre la materia, que hablé de cómo la ciencia se ha aproximado a cómo nosotros con la mente somos capaces de manipular o de interactuar directamente con todos los fenómenos físicos y lo que está creado, ¿no? Entonces, por lo tanto, si esto es así, a lo mejor en nuestra meta-experiencia del tiempo se producen fenómenos que todavía no hemos explicado científicamente. Estos vídeos los podéis encontrar en Odyssey, están todos, los de los 2 últimos años está todo ahí. También en el YouTube de Luis Palacios, en el Facebook de la Caja de Pandora /vídeo, en el iVoox también lo tenéis, o sea, quiero decir que por ahí podéis encontrar los vídeos. Con que pongáis Adrián García en el buscador, ya te saldrán todas las referencias de todos los vídeos. Aunque en Luis Palacios tenéis un playlist con todos sus vídeos. Ahora vamos con una pregunta que continúa, es decir, tiene 2 partes. Pregunta, nos dice Berna, ¿relacionado estos conocimientos matemáticos con algún hecho o acontecimiento particular? ¿Cómo se podría hacer una relación numérica así? ¿Sería con la fecha y hora en que suceda? Y continúa, ¿y con la fecha de nacimiento de quien se relaciona con el hecho? Pues mira, esto que explicas es algo complejo que desarrollo de forma muy amplia precisamente en el curso de matemáticas áureas, ¿vale? Hablo de estos conceptos de forma muy amplia. Entonces, yo te recomiendo, voy a hacer una explicación breve, ¿vale? Pero te recomiendo que si te interesa todo esto, te apuntes al curso porque te va a encantar y vas a entender mejor cómo funciona todo este conocimiento y cómo engranarlo tal cual lo estás preguntando tú ahora mismo, ¿vale? Entonces, la explicación breve es sí, podemos utilizarlo y se puede incluso generar un diálogo utilizando estas proporciones y estos números en nuestro día a día, ¿vale?
Es decir, existe una ida y una vuelta en todo esto, ¿vale? Y el hecho de cómo se relaciona con nuestra fecha de nacimiento o con otros temas, te invito a que lo aprendas ampliamente, digo, porque es que ahora mismo nos llevaría 3 programas ampliar todo esto, pues es una pregunta compleja que implica un desarrollo bastante amplio, como digo, ¿vale? Entonces, lo tienes en el curso de Matemáticas Áureas. Tenemos a Mauri que te pregunta, ¿cuándo vienes a Madrid a firmar libros? Saludos. Bueno, pues Mauri, yo espero que la coyuntura permita que pronto, ¿vale? El tema es que, aparte de toda esta situación desagradable a nivel social que estamos pasando, ¿vale? También he sido papá hace relativamente poco tiempo, por primera vez, y estoy ahora mismo pues en ese nuevo rol de padre, ¿vale? Disfrutando a tope, pero también es verdad que se me hace un poco duro todavía separarme del peque, yo qué sé, unos días, ¿no? Entonces, quizás en un tiempo no demasiado largo, seguramente haré una pequeña gira por España, ¿vale? Porque también tenía planteado hacer una presentación del libro en Barcelona y tal, y como digo, por circunstancias, no se ha llegado a hacer, pero está pendiente. Y bueno, cuando se fije alguna fecha para hacerlo, pues bueno, lo anunciaremos aquí también, para que nos podamos encontrar todos en persona, que siempre es mucho más bonito, ¿no? que verse a través de los programas, que bueno, que también es interesante, pero que al final el calor, ¿no? de encontrarse personalmente, pues siempre es bonito, ¿no? Y yo encantado de firmar el libro. Vaya, para mí es un honor. Si no te lo firmo yo antes, ¿eh? Que está muy atareado, tenemos a Adrián muy atareado. Vamos con Hipatia, que nos dice, Yahvé, según tengo entendido, era el nombre del Dios destructor y vengativo que está en la Biblia. ¿En qué medida ese Dios vengativo tiene que ver con la creación y las proporciones? Vale, me gusta el nombre, ¿no? Lo de Hipatia. Vamos a ver, Hipatia. Lo de Yahvé, eso que fuera el Dios destructor y tal, es una interpretación, ¿vale? Tú te puedes revisar. Eso tendrías que hacerlo en hebreo, ¿vale? El Tanaj en hebreo, que es un poquito distinto a la Biblia porque tiene algunos libros mejor dicho, tiene algunos libros menos que la Biblia, ¿vale? Y en el Tanaj, ¿vale? Te recomiendo que te leas o que te adquieras alguna versión que esté bien documentada. Vas a poder ver cuando está citado el nombre de Yahvé, ¿vale? Y cuando está citado el nombre del creador con otros nombres, porque también se lo denominaba como él y se lo denominaba con otros nombres que, si queréis, un día podemos hacer un programa solo para hablar de los nombres del creador, ¿vale? Que son unos cuantos en hebreo, pero bastantes. Entonces, bueno, digamos que sencillamente Yahvé es el nombre, uno de los nombres más contemporáneos, ¿vale? Lo bueno que tiene, más allá de su interpretación simbólica, ¿vale? Como tú estabas haciendo, que yo no la comparto, tal cual tú la dices, porque, como digo, hay pasajes en los que aparece castigando y otros pasajes en los que aparece dando, ¿vale? O sea, es que es como ambivalente, tiene que ver con esa visión de la dualidad que los pueblos semíticos, pues bueno, fueron trasladando, como por ejemplo los hicsos llevaron a Egipto, ¿no? También ese tema de la dualidad así tal cual, que detrás está el rollo trinitario. Te recomiendo que veas los programas en los que hablamos sobre la dualidad y la Trinidad para entender esto. Pues al final, como digo, no solo es un Dios destructor, sino también creador, ¿no? Y es lógico que el que tiene poder para crear, tiene poder para destruir también. Este es un poco el equilibrio de las cosas, ¿no? Y más allá de lo literal, te recomiendo que cuando leas estos textos pienses muy, muy bien en toda la simbología que hay detrás para comprender mejor cuál es la esencia de ese conocimiento, ¿no? Porque si no, a veces nos quedamos rozando la superficie y a través de eso, pues bueno, pues la verdad es que se generan películas un poco raras, ¿vale? Pues han acabado las preguntas, Adrián. Muy bien. Muy bien. Oye, pues vamos súper bien de tiempo hoy. Yo esperaba más preguntas porque ha sido un programa durillo. O sea, había mucho tema matemático. Hay que decir que en el último también, bueno, los dos últimos, el que hice contigo, el primero de
la ciencia de Atlantis, la primera parte, y la segunda parte que hicimos con Carlos Senra también, a nivel matemático, fue bastante tocho, bastante duro, pero que creo que vamos, que asentamos ahí. Bueno, vimos que detrás de este conocimiento, pues, digamos que reedité 2 demostraciones, ¿no? O refloté, que me imagino que en la antigüedad debían conocer, 2 demostraciones matemáticas que pues, se podían haber publicado perfectamente en un paper científico, como digo, pero que, bueno, se publicaron finalmente en el libro y están ahí, ¿no? Entonces, pues, bueno, es importante que tengamos en cuenta que todo esto va a tener un desarrollo que puede tener una vertiente tecnológica y científica que acabe vertiendo en el resto de ramas de la ciencia en los próximos años o décadas, ¿no? Bueno, yo iba a decir algo, pero mejor me callo. Iba a decir, cuéntanos alguna de esas cosas aplicadas. Mejor hoy no. No, a ver, tiene muchas vertientes, ¿vale? Al final solo es un tema de imaginación, es decir, si nosotros estamos aterrizando el código matemático, estamos aterrizando cómo funcionan las cosas desde un punto de vista estrictamente matemático, como he dicho, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de esos dos elementos de la ecuación de igualdad en el que veíamos que aparecían el ángulo áureo y el número plástico, que en realidad nos estaba explicando cuál es la organización óptima a nivel tridimensional que estaba implícito dentro de esa ecuación de igualdad, pues entendemos que luego eso tiene aplicaciones, ¿no? O sea, porque al final hemos ido de términos matemáticos a cosas de la realidad, ¿no? Es decir, cómo esas hojas se distribuían de forma óptima, que eso luego se trasladaba a paneles solares que captaban el máximo de radiación solar. Pues ocurre lo mismo con todo lo que estoy explicando, ¿no? Todo eso luego con un poco de imaginación y entendiendo que realmente pues existe la biología, existe la física, existe la química, existen otras ramas de la ciencia, pues hay multitud de aplicaciones. ¿Y has visto qué respuesta más ambigua te he dado? Pero te he respondido. Sí, como los políticos. Yo ahora lo amplifico, pues, naves espaciales, energías libres, cosas así en un futuro que puedan ir para el ser humano. Pero yo la pregunta que te haría aquí es decir, nosotros tenemos ahora un código matemático que hemos descifrado y entendemos si podemos aplicarlo y de ahí podemos extender. Pero, por ejemplo, ¿valdría para poder descifrar, por ejemplo, si va a haber un nuevo reset, saber en qué fecha sería? Por ejemplo, ¿valdría para ese tipo de historia? Mira, Luis, yo creo que sí. Lo que pasa que yo no he llegado a ese desarrollo todavía, ¿vale? Al final, el problema que tiene esto, o sea, la gracia que tiene es que te permite encarar cualquier cosa, ¿vale? Porque al final, si esto es así, si este código, tal como yo estoy diciendo, porque esto es una hipótesis mía, pero bueno, poco a poco voy a ir ofreciendo pruebas de que es así, ¿vale? Y he ofrecido algunas a través de 2 demostraciones, pero hay muchísimo más, ¿vale? Si esto es así, en realidad, todo lo que se manifiesta en este mundo lo hace acorde al ritmo de este código, ¿no? Al ritmo a través de la forma y de como digo, del símbolo de este código, ¿vale? Porque esto lo he explicado alguna vez, que decir que la manifestación matemática luego se encauza a través de distintas vertientes en función de las necesidades del sistema, ¿vale? Y que lo hace a veces a través de formas simbólicas ligadas a la matemática. Esto es muy importante, que nosotros lo que entendemos como símbolo es una manifestación del número y que eso es una manifestación del código, siempre, siempre, siempre. Entonces, si estamos hablando de que la metrología del tiempo está ligada a esto, evidentemente los ciclos que son repetitivos de forma contextual y de forma, digamos, podemos decir absoluta también desde el punto de vista energético, ¿vale? Desde el cambio de polaridades o el movimiento, la danza entre las polaridades, pues evidentemente tendría que existir una forma de entender el movimiento de estos ciclos, ¿no? Otra pregunta que te haría, la gente que, por ejemplo, hace tus formaciones y se ha leído el libro, para poder complementar, también sería interesante que tuvieran estudios de cábala o que se hicieran cabalistas. A ver, la cábala, ¿vale? Mira, es uno de los programas que tengo pendientes, Luis. Vamos a hacer uno que sea solo de cábala, ¿vale? En el que voy a explicar cuáles han sido los descubrimientos que yo he hecho a nivel cabalístico, porque hay mucho más de lo que he presentado en el libro y tal. No lo explicaré todo porque siempre me guardo una parte. De hecho, hay un libro que estoy escribiendo ahora que va de eso, ¿vale?
pero que realmente la cábala, en el fondo, es una aplicación práctica derivada de este conocimiento. Aunque es verdad, y esto es importante, ¿vale?, que a veces se va demasiado por las ramas en algunos aspectos. Lo importante siempre es atender a los conceptos clave, ¿vale? A través de los conceptos clave, anclar esos conceptos clave y darles diversidad, ¿vale? Darles variedad. Y entonces nunca nos equivocaremos. El tema es que cuando a veces saltamos de un concepto a otro, entonces vamos elaborando y nos vamos adentrando en las ramas del árbol, vamos perdiendo de vista el tronco y pierde fuerza la historia, ¿vale? Entonces, con eso quiero decir, vuelvo a decir, el conocimiento cabalístico tiene una parte aplicada potentísima, muy fuerte, ¿vale?, que funciona, yo lo he comprobado, ¿vale?, pero que es importante ceñirse a los conceptos clave y no irse a la elaboración de la elaboración, ¿vale?, porque entonces nos vamos a perder al final. Ya me has dado varias pistas. Vamos con una pregunta que nos hace Pilar. Dice, la metrología del tiempo, será meteorología, ¿no?, del tiempo con las fórmulas que da como resultado 523. Entonces, ¿es lo mismo el valor del alfabeto, geometría y padre? ¿Todo tiene la misma estructura matemática? Vale, se está refiriendo a los valores gemátricos, ¿vale? En el caso de alfabeto y padre, que vienen del alfabeto hebreo, ¿vale?, de la lengua hebrea, y en el caso de geometría, que bueno, que en este caso, pues, estamos hablando más del concepto en sí mismo, ¿vale?, que no de la palabra, porque la palabra en sí mismo en el libro se puede ver, porque yo aquí no lo he explicado, creo, que está ligada al número pi, pero que no está ligada al 523 o al 0,5236 directamente, ¿vale? Si queréis, de forma tangencial, ¿vale?, porque ya sabemos que esa equivalencia incluye el número pi, ¿vale? Entonces, que todo tiene la misma estructura matemática. Bueno, pues esa es mi hipótesis, ¿no? Que todo parte de la misma estructura matemática. Entonces, si entendemos que el concepto de padre se está refiriendo a la parte espiritual y se está refiriendo al padre espiritual, es decir, al creador, no al padre físico, que también, por analogía y por sí, vale la redundancia, analogía fractal en este caso, ¿no?, el padre físico. Y en el caso del alfabeto, pues es lo mismo, lo que he explicado, ¿no?, que si el alfabeto es la forma en que el sonido aterriza en el mundo material, es decir, el sonido de las letras, ¿no?, el alfabeto nos permite hacer esto, y el propio nombre del alfabeto nos está dando esa proporción, es porque al final el alfabeto es la forma que tenemos de aterrizar ese código en el mundo, ¿no? Y es por ello que el propio ADN se manifiesta, es otra demostración científica que he hecho, aparte de las dos demostraciones matemáticas, que está en el libro también, a través de la estructura molecular que responde a esa proporción, ¿vale? Por lo tanto, ya son 3 demostraciones, como digo, de que esto funciona así. Hay más, ya os lo digo, pero bueno, de momento me las reservo, ¿vale? Con esas 3 baste de momento para entender que las cosas engranan bastante aproximadamente a esta proporción y este código. Pues muy bien, contestado queda. Muy bien. Pues Adrián, vamos a dejarlo aquí por hoy. Perfecto. Y nos vemos de aquí a 15 días. Dentro de 15 días vamos a encarar los calendarios, así que no os lo perdáis, porque yo creo que todos los que hayáis oído hablar del calendario maya, de los calendarios egipcios, etcétera, etcétera, os va a encantar. A las 5 de la tarde, familia, como siempre os comento, haremos de 5 a 6. Si hay que estirarlo, pues habrá que hacerlo antes. Pero bueno, ya apuntaros en la agenda, lo apuntáis y ya lo sabéis. Pues nada, un saludo a la familia Adrián, a la mujer, al peque y a disfrutar. Muy bien. Perfecto. Bien. Un abrazo, Luis, a ti y a toda la familia y a todos los que nos habéis seguido. Hasta luego. Hasta ahora. Y nada, ahora que ya Adrián también pues se ha ido, va a entrar ahora otro compañero. De hecho, es un compañero vuestro porque ha estado en Twitch. Mira, lo voy a poner aquí, el duende, ¿vale? Estaba en el Twitch comentando, vamos a entrar ahora con él, vamos a tocar un poquito varios temas, un tema suyo personal, ¿no?, de cómo él llega a este punto donde estamos. Él es abducido,
Y luego él está dando unas meditaciones y también un trabajo pues, que tiene que ver con lo sutil, el viaje astral y todo este tipo de historias que os va a gustar muchísimo. Yo me voy ahora unos minutitos, ya no vuelvo, ya sabéis que tengo que hacer un parón y nada, en unos minutitos estamos otra vez por aquí con todos vosotros. Voy a dejar el póster.